Bienvenidos a Desde el Lunch, un espacio donde te invito a pausar, respirar y conversar sobre lo que no se ve, la vida real detrás de los viajes, los negocios y el camino de construir una vida con propósito. Soy María Fernanda y seré tu host desde el Lunch. Antes de comenzar, quiero pedirte por favor que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los próximos episodios y también darle las gracias a Viajes y un Café que hace este episodio posible. Si aún no los conoces, son una agencia de viajes localizada en Puerto Rico que se especializa en crear experiencias personalizadas y viajes grupales. Los puedes conseguir en todas las redes sociales como Viajes y un Café. En el episodio de hoy nos acompaña una mujer muy multifacética que tiene una historia muy interesante e inspiradora. Maricelis Rivera es consultora de recursos humanos, empresaria y fundadora de Atria Puerto Rico, pero también es amante de los viajes y una mujer que se regaló lo más valioso, el tiempo. Tiempo para hacer una pausa, para explorar el mundo y reencontrarse consigo misma durante 3 años de sabático. Hoy la he traído hasta este espacio porque quiero que nos cuente cómo ha sido su camino desde su transformación profesional, pasando por ese tiempo fuera de la rutina, hasta llegar a liderar una firma que acompaña a emprendedores y empresas en crecimiento. Bienvenida, Mari, gracias por estar aquí. María Fernanda, gracias a ti por la invitación. Me encanta y estoy bien contenta de tenerte aquí hoy porque desde que nos conocimos conectamos rápidamente viajando y a lo largo del tiempo has aportado muchísimo valor a mí, a mi empresa en tus diferentes facetas. Gracias por Así confiar. que sin duda alguna yo tenía que traerlo para que nuestra comunidad pueda aprender mucho de ti. Ay, gracias. Así que Mari es experta en recursos humanos, así que si usted está pensando en emprender o contratar empleados, este episodio es para ti. Bueno, Mari, cuéntame, ¿cómo se ve y se describe Maricelis hoy, más allá de sus roles profesionales? Mira, me veo viviendo el día a día y en agradecimiento total por las cosas buenas que me han pasado y por las no tan buenas que me han pasado, porque de alguna manera me han llevado hasta donde estoy. Me encanta. Si tuvieras que resumir toda esa trayectoria de tu vida personal, profesional, en una palabra o en un acontecimiento que haya marcado la diferencia, ¿cuál sería? Adaptabilidad. ¿Por qué? Porque yo creo que uno, ¿verdad? En sus comienzos, cuando tú te gradúas de la universidad, te perfilas de una manera y algunas veces las cosas no salen como tú las pensaste y entonces ahí te tienes que adaptar a las situaciones que voy a hacer ahora y yo creo que esto es un concepto que yo siempre le enseño hasta en recursos humanos. Quien sobrevive es el mejor que se adapta y esto viene desde Darwin, que no es el más fuerte sino es el que se adapta, así que yo creo que mi capacidad de adaptarme a las cosas me ha ayudado bastante. Sí, definitivamente. Y ahora vamos a entrar un poquito en el tema de tu viaje largo, pero una de las cosas que nosotros, los que viajamos mucho, tenemos que saber es adaptarnos. Ajá. Sin duda alguna, Sí. una de las cosas también que yo puedo decir que he aprendido es adaptarme en cualquier espacio, en cualquier país, en cualquier lugar en que me encuentre, a la cultura, a la comida. Así que entrando ya en ese tema un poquito de los viajes, cuéntanos de tu experiencia del sabático, para el que no sabe qué es un sabático y cómo tomaste esa decisión. Pues el sabático es un tiempo, una pausa usualmente que uno se toma del trabajo para tomarse un tiempo para algo. Hay personas que se lo dedican para escribir un libro, hay personas para terminar una casa y hay personas que lo hacen para viajar, que ese fue mi caso. ¿Y cómo yo llego a este sabático? Pues hace un tiempo atrás yo me mudo de Puerto Rico a Estados Unidos por una relación que no funcionó y en ese momento yo lo dejé todo. Y empecé desde cero en Estados Unidos y me fue mejor. O sea, las oportunidades que yo tuve de crecimiento allá, también que aprendí para adaptar a Atria, han sido inigualables. Esa relación no funcionó. Y yo tenía pensado regresar a Puerto Rico en algún momento dado y dije, mira, si ya yo en una ocasión empecé desde cero, yo puedo hacer de nuevo. Y el trabajo que tenía allá como directora de recursos humanos, le dije a mi jefe, te doy 10 semanas. O sea, no, le di 4 meses de notice
para buscar a mi reemplazo. O sea, yo contraté a mi reemplazo, yo se lo presenté a los ejecutivos, yo le presenté a todo el mundo, me hicieron una fiestecita y me fui. En ese momento dado, mi jefe me ofreció 10 semanas pagas para viajar y volver. Y yo les dije que no. Mis papás estaban histéricos, porque era, o sea, un mega trabajo. Pero como es la vida, luego de eso, yo planifiqué mi sabático comenzarlo con mis papás, en un viaje que tenemos planificado hace mucho tiempo, y mi papá necesita una cirugía del corazón. Entonces yo lo que hice fue que me fui de viaje, ellos no pudieron ir, mi papá no pudo ir porque no se lo recomendaron, pero luego de eso regresé a Puerto Rico y estuve con mi papá en esa operación. Entonces el sabático era de 1 año, pero se hicieron 3, porque la vida me siguió lanzando como ¿sabes? Como que no, pero ahora tienes que regresar para cuidar a tu papá. No, ahora es tu mamá. No, ahora es tu papá. Y yo creo que Dios y la vida sabe todo lo que hace. Porque si yo me hubiera tomado esas 10 semanas, yo no me las hubiera podido disfrutar como, ¿verdad? En calma. Y también si hubiese trabajado para otra persona, yo no podía tomar pausa. Necesito regresar para estar 2 meses con mi familia. Eso nadie te va a dar unas licencias tan consecutivas, así que yo creo que todo pasa por algo. Me encanta, y sobre todo, como tú bien dices, cómo la vida te va poniendo en el lugar, y ahí entra de nuevo la adaptabilidad. Totalmente. Porque tú tenías un plan, me imagino que tenías una expectativa. Un dinero guardado. Fue de desilusión. No tal vez desilusión no es la palabra, pero fue como frustrante decir, yo tenía todo planificado para irme de viaje y ahora me sucede esto, que obviamente tu familia es primero, sí, pero emocionalmente hablando, ¿eso tuvo algún rol? Sí, yo recuerdo que este viaje nosotros primero lo planificamos para ir a Francia y luego a España, y en esa que mi papá no puede irse de viaje, se montan 2 amigas mías. Y ellas fueron conmigo a esta parte del viaje y después yo seguí solita hacia Marruecos, que me fui sola. Pero me acuerdo como ahora que yo estaba en el jardín de Versalles y yo me fui sola a llorar, porque yo se supone que estuviera ahí con mi papá, tú sabes, y mi papá se iba a operar del corazón y la incertidumbre, va a salir bien, va a quedar bien, va a vivir, no va a vivir, entre una cosa y la otra, y fue como un momento bien emocional. Pero dentro de todo me puse feliz porque mi papá en mi casa es el que hace todo. Mi mamá es una princesa, o sea, mi papá va al supermercado, va al banco, va a todo eso, y en ese rol, cuando mi papá estaba, ¿verdad?, recuperándose, yo soy la que toma ese rol, la que hace las compras, la que va al banco, y cuando yo me aseguré que mi papá ya podía manejar, entonces yo regreso a mi sabático y empiezo haciendo el Camino de Santiago en España. Que entonces asumo que ya ese Camino de Santiago tenía un propósito mayor. Totalmente. Cuéntame un poquito del camino, ¿cuántos días fueron? ¿Cómo fue ese proceso? Pues yo traté de hacer el camino desde Saint-Jean-Pied-de-Port, que es desde Francia, pasando por los Pirineos, y pasó de todo. Yo perdí el pasaporte, que si voy a la embajada en Madrid o me quedo, decidí quedarme y seguir con una copia. Cuando llegué a Pamplona me viré un tobillo, entonces no pude seguir caminando y entonces me tuve que recuperar y seguí el sabático como que en bus, porque recuerda, cuando tú estás en Europa tú tienes 3 meses. Y entonces tienes que aprovecharlo, y el camino, por lo menos desde Francia, te toma 1 mes caminarlo o más. ¿Y ese era tu plan inicial? Ese era mi plan inicial, pero me lastimó un tobillo, pero yo quería entonces caminar por España, pero yo quería hacer otras cosas. Entonces pues decidí, y ahí es cuando tú te das cuenta que lo que tú planificas en la vida no necesariamente es lo que pasa, pero te tienes que adaptar. Entonces le vi lo bonito. Yo estuve en un albergue y como no podía caminar bien, me quedé. Me levanto y hay un señor que se cayó por las escaleras, un inglés, se tenía como 74 años. Wow. Y yo le dije, mire, yo te voy a acompañar al hospital porque tú necesitas hacerte una placa. Ellos no hablaban nada de español. Y allá, con la señora, con su esposa, se quedaron con los bultitos y yo la acompañé a hacerse las placas y esto y lo otro. Y me llama Angel. Luego en el camino nos seguimos viendo y esa relación. Sí, ya y después nos hicimos amigos en Facebook y siempre estaba y relaciones, gente que uno conoce de otros países. Entonces tú vas entendiendo, ok, yo quería hacer esto completo por 1 mes, pero la vida me puso aquí para yo poder ayudar a esta persona. La vida me puso aquí para yo poder conocer a esta persona. Que si yo hubiera continuado caminando, pues quizás no se daba. Y entonces ahí tú te vas dando cuenta de por qué pasan las cosas y la aceptación. Porque ¿qué yo iba a hacer con ponerme a llorar? Yo tenía que sacar lo mejor de ese momento y ver las lecciones que la vida te está dando en ese momento. Exactamente, este es el mejor ejemplo para uno entender que a veces
Dios o la vida, ¿verdad? O en lo que uno crea, te pone en lugares y en momentos, por alguna razón que aunque tú no lo puedas entender, hay un plan mejor. Y si tú no llegas a tener la capacidad de adaptarte desde el inicio, tu plan se estaba cambiando por completo. Todo. Hubieses tenido dos opciones, decidir, mira, ¿sabes qué? Voy a cancelar todo, voy a ir a donde mi jefe tal vez, o voy a buscar otro trabajo, y ya olvídate porque es que esto no está para mí, o decidir hacer lo que tú hiciste, que decir, basado en las circunstancias, voy a hacer lo mejor que puedo. Exacto. Y eso sin duda alguna aplica para todo en la vida. Aplica para los viajes, que en este caso es la experiencia de Mari, pero estoy segura, Mari, que eso también has tenido que utilizarlo en tu vida profesional. Totalmente, en la vida profesional y personal, cuando yo estoy pasando por alguna tormenta en mi vida, yo digo, Dios, yo no lo entiendo ahora, pero lo voy a entender después. Y el tiempo es la mejor perspectiva. Y tú dices, yo entiendo por qué pasó esto. Es porque esos tropiezos son las lecciones de la vida. Y entonces uno lo tiene que ver así. Definitivo, yo siempre digo, si algo no pasa, es porque no está para mí. 100%. Y me puedo frustrar un poquito, pero sí. no, hay algo mejor para mí más adelante, o esto no es para mí, y la vida te va llevando. Exactamente, y en cada uno de esos tropiezos, uno se vuelve más fuerte, más resiliente, aprende, sabe cómo hacerlo diferente la próxima vez. Así que sin duda alguna, estoy segura, como bien mencionas, que lo has traído hasta la Mari, que es hoy. De ese viaje, de ese sabático, 3 años fuera de la rutina, ¿cómo entonces fue esa transición y esa decisión de decir, ok, hasta aquí llegó mi sabático, que me estabas comentando, que comenzó siendo plan de 1 año, terminó siendo 3? ¿Cómo fue esa transición hasta decir, mira, hasta aquí, ahora quiero regresar a mi trabajo, a Puerto Rico, a tu plan de profesional? Mira, durante ese sabático, las personas ven mucho en las redes, a mí me encanta viajar, siempre me ha encantado viajar, pero todo en exceso es malo. Cuando tú viajas y estás en un país nuevo, te tienes que adaptar dónde está el metro, lo que es seguro, lo que no es seguro, dónde hago compra, cómo me muevo. Todo eso es una carga emocional que según tú te vas moviendo, ¿verdad? Te carga. Y yo creo que en algún momento dado nosotros como humanidad fuimos nómadas y nos establecimos, porque hacer comunidad es bien importante. Y entonces yo te puedo decir que yo mirando hacia atrás, mi sabático fue en el 2016 al 2019 y he tenido contacto con todas esas personas y todos estamos de alguna manera u otra cero, tú sabes, porque se acabó, lo que quiero es estar en comunidad, en familia, tener mi espacio, y así que yo creo que todos en algún momento dado decidimos qué hacer. Yo conocí personas que compraron un velero y se fueron a viajar y ahora pues ya no lo tienen, pero la vida son ciclos y uno tiene que aprender a valorarlo y seguir. Y llegó un momento dado en que yo ya no me quería mover. Yo dije, yo me quiero quedar, a mí me gustó Marruecos y decidí ir a Marruecos y en Marruecos estuve como 3 meses. Trabajando para un startup allí y luego de eso fue en el 2017, me regreso a Puerto Rico, fue María, yo pasé María en Marruecos y eso fue una de las cosas más terribles, agonizante. Yo ver todo lo que estaba pasando, no poder hablar con mi familia, saber que mi abuelo estaba haciendo una fila para una bolsa de hielo y después que se acabara el hielo yo no podía, a mí se me partió el corazón. Pero gracias a Dios también, pero la gente me dice algunas veces, ay, lo mejor que te hiciste fue no estar aquí en María, y yo no, yo sé que fue fuerte y yo no estuve en ese momento dado, pero me hubiese gustado estar con mi familia en ese momento, pero poco a poco fui buscando cómo establecerme y tener rutina, ¿verdad? Y no te digo ahora, pues tengo mi empresa, tengo mi apartamento, y para que tú veas, en algún momento en el sabático, yo lo que soñaba era tener un apartamentito y estar tranquila, y hoy lo tengo. Entonces, ahora quiero otras cosas y me frustro, y una de las lecciones que tengo ahora mismo es que yo creo que los high achievers siempre estamos buscando qué más hacer, y como que no nos disfrutamos lo que tenemos. Y yo creo que uno de mis mantras ahora mismo es, Mari, disfruta de lo que tienes. Porque en algún momento dado yo empecé en el 2019 pelada, o sea, arrepentida, que algunas veces me arrepentía porque dije, Dios mío, yo hubiera invertido ese dinero en otras cosas, en passive income, pero he conocido super empresarios que me dicen, tú lo que te regalaste fue lo mejor del mundo, tú te regalaste tiempo. Yo con mis empresas no puedo estar 1 mes fuera. Y tú estuviste 3 años. Y yo mirando para atrás fue el momento indicado porque la salud, las rodillas le cambian, tu familia envejece.
y tienes que estar con ellos. Así que mirando para atrás yo dije, mira, yo puedo hacer más dinero, pero el tiempo eso no vuelve. Así que en esas transiciones de arrepentirme, no, las cosas pasaron como tenían que pasar. No, y que cuando uno vive esas experiencias distintas, volvemos a lo que venimos trayendo desde el inicio, te sigue forjando como persona. Y probablemente la Mari que es hoy no hubiese sido la misma Mari si no hubiese pasado por esos 3 años en el que te expusiste, en el que trabajaste 3 meses en otro país, en el que conociste personas. Y sobre todo, en mi experiencia personal viajando, una de las cosas que yo más he podido valorar es el acceso y lo cómodo que nosotros vivimos. Definitivamente. ¿Sentiste algo similar? No. Es que eso, yo te puedo decir que yo valoro tanto Puerto Rico. Yo valoro tanto donde vivo, porque muchos de esos viajes me enseñaron unas perspectivas y a valorar unas cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo como ahora estaba en la plaza de Marruecos en Jefmena y alguien me toca y yo estoy comiendo algo y yo miro hacia atrás y yo creo que es alguien que me quiere vender algo. Cuando ves una mamá con su hijo, ¿verdad?, que es visiblemente discapacitado, pidiéndome mi comida. Y yo cuando vi eso, a mí se me quitó el hambre, yo le di mi comida y a mí yo casi lloro. Y sigo hablando con la gente que está frente a mí y esa señora vuelve, yo lo digo que me dan ganas de llorar, esa señora vuelve, me da las gracias, no hablamos el mismo idioma, ¿verdad?, pero el lenguaje corporal, y el niño se fue de esa plaza diciéndome adiós todo el tiempo, la mamá caminando y él así, y yo como que, y entonces voy donde me estaba quedando y yo, pero mira, y hablando, pero no hay un sistema de asistencia, ¿verdad?, de comida para los minusválidos. No, eso no existe. En la mayor parte del mundo, si tú no trabajas, no comes. No hay ayuda. No hay ayuda para nadie. Otra ocasión me fui a Bosnia. Llegué al tren, al bus, y la pared de la estación de bus de Bosnia está toda como que con tiro. Y es que ellos pasaron una guerra. Estuvieron un genocidio masivo en los 90. Esto estuvo ahí al lado. Y tú dices, nosotros no hemos pasado por eso. Nada de eso. Entonces, ¿sabes? La mayoría, el promedio del salario a nivel mundial quizás son $200 al mes o menos. Y tú vas mirando todas esas cosas y de verdad lo que a mí me enseña es agradecimiento. Agradecimiento. Es como que no te quejes. Así Tú mismo. tienes más que el promedio alrededor del mundo. 100%. Gracias, Mari, por compartirnos esa experiencia de vida en el sabático, pero Mari tiene mucho también que aportar en cuanto a su vida profesional. Antes de entrar a recursos humanos, ¿por qué decidiste estudiar recursos humanos o por alguna razón en particular o fue casualidad? Pues mira, yo comencé a trabajar en recursos humanos porque comencé un bachillerato de psicología industrial en la Universidad de Puerto Rico. Y me gustó. Y entonces conseguí mi primer trabajo en recursos humanos y seguí trabajando en recursos humanos por todo ese tiempo, ¿verdad?, desde que me gradué. Luego hice mi maestría en relaciones laborales y amo lo que hago y me he quedado en esto desde que me gradué de la universidad. Me encanta, me encanta. No te voy a preguntar cuántos años llevo. Mentira, es broma. Hablando de tus experiencias previas y de todo lo que tú has podido ver en tanto trabajando corporativo como independiente, ¿cuáles son esos errores más frecuentes que cometen los emprendedores o las personas que van a contratar por primera vez? Mira, yo creo que todo emprendedor tiene un sueño y está atrás X servicio, X producto y no está al tanto del compliance. Yo quiero expandir este servicio, ¿cómo lo hago? Pues necesito más gente, pero no sabe todo lo que hay detrás. Entonces, contratan a gente por debajo de la mesa, contratan a gente por servicios profesionales. Yo creo que ese es que no es correcto, pero ese es el mayor reto que yo tengo con los empresarios. Porque háblanos un poquito entonces de ese tema que aquí entre nosotros, Mari me ha tenido, mira, así, porque ella sí, obviamente conoce perfectamente todo lo que se requiere en Puerto Rico, en mi caso, ¿verdad? En Puerto Rico, para tú estar en cumplimiento. Cuéntale un poquito a la gente todo ese background. Sí, mira, y primero que te quiero felicitar. Gracias. Porque yo digo que los viajes nos unieron, ¿verdad? Nos presentaron en esta vida, pero el emprender nos unió aún más. Y en un momento dado, cuando tú querías crecer, pues me llamaste y te estuvimos acompañando. Pero algo que me gustó, honestamente, cuando tú me llamaste y yo te di mi recomendación, fue que tú preguntaste.
Me dijiste, Sí. Mari, te tengo que ser bien honesta. Yo llamé y ya me dijeron que lo que tú me dijiste es verdad. Es correcto. Y yo, pues perfecto, porque eso es importante. Pues, ¿qué sucede cuando un empresario quiere crecer? Primero le dicen, paga por servicios profesionales. Primero, que yo no sé quién bendito se inventó el servicio profesional, porque en la ley no se perfila en ningún momento servicios profesionales, es contratista independiente y usted tiene o empleados o contratistas independientes. Dicho eso, seguimos con el servicio profesional que todo el mundo dice. Te dicen, contrata a alguien y le quitas el 10% y se acabó. Pero eso no, si esa persona trabaja para usted 40 horas, si usted le da la computadora, si usted le da instrucciones directas, eso es un empleado, eso no es servicios profesionales. Y puede ser que usted le esté reteniendo el 10% y por IRS esté bien. Pero mira este ejemplo. Tú tienes un equipo y todo el mundo está por servicios profesionales. Alguien se cae. Vamos a ponerte algo más drástico. Tú estás en una cocina, alguien se quema. Van al hospital. Te van a preguntar, ¿y cómo te pasó esto? En el trabajo. Eso le toca al fondo. Eso le toca al hospital industrial. Pues el hospital industrial le va a dar el servicio. Oye, y la unidad de quemado, eso cuesta un montón de dinero. ¿Dónde tú trabajas? En el puesto de la esquina. Pues vamos a buscar la póliza del fondo del puesto de la esquina. Ah, no hay. Pues el fondo le va a dar el servicio completo. Pero entonces, si el bill fue de $50,000, $100,000, lo tiene que pagar el patrono porque no estaba asegurado. Entonces, esa es la primera. Que usted tenga servicios profesionales no quita que vayan al departamento del trabajo y lo demanden por normas y salario, por tiempo, ¿verdad? Tiempo extra, vacaciones, enfermedad, maternidad. No quita absolutamente nada. Solamente cuesta que una persona vaya y le diga, yo trabajaba aquí 40 horas porque me ha pasado. No te lo estoy diciendo de cuento. ¿Trabaja 40 horas para usted? Sí, usted es patrono. No importando que usted no haya pagado una trimestral, le van a hacer pagar eso. Y también pasa mucho, María Fernanda, que hay mucha gente que trabaja por debajo de la mesa, ni siquiera servicios profesionales. Y lo mismo aplica. La cantidad de personas que trabajan en este país por debajo de la mesa es increíble. Y hay ciertos nichos en particular que le dicen a los patronos, mira, si tú no me pagas debajo de la mesa, yo no trabajo. Pero entonces, de las buenas intenciones está lleno el cielo, pero esa persona puede, mira, para ayudarlo, pero también como patrono, no estás cumpliendo con la ley, pero también en cuestiones de gastos, tú no puedes reportar nada de eso. Y yo creo que entre servicios profesionales, no son profesionales, y pagar debajo de la mesa es el error más grande de los empresarios. Ok, para las personas que están empezando, te tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo se diferencia un empleado de un servicio profesional? Pero mira, pasito a pasito para esa persona que no entiende nada. Y luego de eso, para que nos expliques qué es lo mínimo que se requiere para tú tener un empleado, sea por salario o por servicio profesional. Vamos a llevar a la gente. Ok, pasito te voy a dar el ejemplo del servicio profesional desde mi ejemplo, ¿verdad? Yo tengo diferentes corporaciones a las que yo ayudo. Yo soy un servicio profesional, ¿verdad? Porque ellos contratan a Maricelis a través de Atria. Y yo con el cliente les digo, nos sentamos, nos reunimos, depende de la necesidad, te voy a dar 32 horas, 8 horas al mes. Yo usualmente al mes, cuando comienza el mes, me siento y distribuyo mis visitas a mi tiempo. Eso es 8 clave. horas a la semana, 32 al mes. Depende de lo que tenga que ver el cliente. El cliente me dice, yo necesito que tú me des 16 horas al mes, ¿verdad? Porque tiene pocos empleados. Tengo otro que me quiere 40 horas a la semana y tantas visitas al mes. O son remotas. Pero entonces al comienzo del mes, yo me siento y llamo al cliente. ¿Qué días quieres que pase por allí? Mari, quiero que vengas el miércoles. El miércoles yo no puedo. Vamos a buscar otra fecha. Ya no están controlando mi tiempo, estamos llegando a un acuerdo, ¿verdad? Porque una de las razones para tu poder servicio profesional es que no dependas de un solo patrono. Cuando tú vives de un solo patrono, tú no eres servicio profesional, tú eres un empleado. Entonces, ¿qué hace el cliente? El cliente le paga a Atria, le retiene el 10% y se acabó. Yo también me presento a donde mis clientes con una póliza del fondo mía. Porque si a mí me pasa algo, yo tengo mi póliza del fondo. Yo tengo otra póliza de responsabilidad pública.
Y la mayoría de las personas que son contratadas no tienen nada de eso, y el ejemplo que te di. Ahí está como que la clave, no controlar el tiempo. No darte uniforme, no darte computadora, equipo. Eso es clave, que la persona tenga discreción total de su tiempo y sea un acuerdo. Ahora, un empleado, y están los empleados exentos y los no exentos. Los no exentos son los empleados por hora. Y esto es otra que veo mucho que pasa por ahí. Un empleado no exento es por hora, un empleado exento es por hora. Un empleado no exento, mínimo 10.50, pero ¿qué hace gente por ahí? Ay, yo le pago 400 pesos a la semana. No le pago overtime, no le paga 1,000 penalty. Usted no puede dar un salario a una persona que no sea administrativo, ejecutivo, profesional, o que sea un agente viajero, que esos son otros 20 pesos, que son la gente que vende, ¿verdad?, en la calle, que si está al mínimo, no cobra overtime, pero no le vamos a discutir más así. Pero en realidad, si usted tiene una persona por hora, tiene que pagarle por hora, tiene que pagarle overtime. Y entonces muchas personas dicen, no, yo le pago 350 pesos al mes y resuelve. Eso puede rebotarle al departamento del trabajo. Y para usted tener un empleado exento, que es administrativo, ejecutivo, profesional, tiene que ganar un mínimo de $455 semanales, pero no puede tener muchas tareas manuales. Tiene que estar dirigiendo. O sea, la operación, en algunas ocasiones tiene que supervisar a 2 personas o más, en otras ocasiones no, los administrativos pues te corren en una oficina, pero tienen poder decisional, que eso es bien importante. Para que cumpla dentro de los requisitos de ser un empleado exento. Exactamente. Y esos son uno de los requisitos mínimos que muchas veces yo me siento con clientes y les pregunto, ¿cuántos empleados tienen? ¿Qué hace? ¿Cómo le paga? Y yo he tenido clientes que me dicen, ay, pero eso ya yo lo pasé por X o firma, porque eso es otra cosa. Yo creo que muchas veces nos gusta maximizar demasiado los recursos. Entonces nos gusta preguntarle a personas que creen que tienen el expertise, pero no lo tienen. Y entonces pues muchas veces toman unos consejos que necesariamente no son los mejores. No, y como yo siempre digo, zapatero a su zapato. Yo puedo tener experiencia en negocio, pero yo no soy experta en recursos humanos. Pues, aunque yo pueda tener experiencia, aunque yo tenga empleados, yo siempre voy a buscar y voy a llamar, en este caso a Maricel, para que me asesore, ¿verdad?, en esos temas. Así que por eso ¿verdad?, un consejo que les puedo dar, por más que tengamos ChatGPT, por más que tengamos muchas personas con experiencia a nuestro alrededor, siempre vete directo a ese profesional en el área, ¿verdad?, que sea, porque hay leyes, hay normas, hay letras pequeñas que no todo el mundo dice, y yo creo que este es uno de los grandes problemas en Puerto Rico, y es ¿verdad?, esta diferencia entre cómo contratar, porque no se saben las letras pequeñas. No se la sabe, y le preguntan a alguien que es empresario, y ese empresario tiene a todo el mundo por servicios profesionales y nunca le ha pasado nada, y le dice, pues mira, yo tengo aquí a todo el mundo por servicios profesionales, pero que no le haya pasado a esa persona no significa que te pase a ti. Yo siempre he dicho que cada vez que alguien le dé un consejo de que contrate a alguien por servicios profesionales sin preguntarle nada de cuántas horas, que ay no, pídale una fianza. Pídale una fianza, porque es que posiblemente le va a explotar en la cara y quien se va a quedar con eso es usted, no es la persona. Entonces, esa es la importancia de preguntar, de invertir en alguien que sea un subject matter expert en esto. En ese tema. Sí. Cuando nosotros estamos emprendiendo, ¿verdad?, estamos buscando minimizar gastos, ¿verdad? Estamos buscando que nosotros podamos trabajar en el mínimo viable, te lo digo por mi experiencia, y yo sé que es lo que muchos de los emprendedores y de las personas que nos están viendo están buscando. Teniendo en cuenta que hay diferentes normas de cómo contratar, ¿cuál puede ser tu recomendación para que no te afecte el bolsillo del emprendedor, pero tampoco estés en contra de la ley? ¿Qué tú haces en esos casos? ¿Cómo tú los orientas? ¿Qué tú le puedes aconsejar? Lo que pasa es que cada caso es bien particular. Hay que ver qué usted hace, qué servicio hace, para entonces poder dar un consejo puntual. Puede ser que usted comience con una persona part-time, puede ser con una persona remota que le está asistiendo, ¿verdad?, en otro lugar que le pueda abaratar los costos. Tiene que ver primero qué quiere hacer,
para entonces poder partir de ahí, porque lo interesante de emprender es que no hay un playbook como que fijo para... Hay unas leyes en particular, pero las necesidades son totalmente distintas. Son totalmente distintas. Me encanta, definitivamente. Mari, ¿cuál, además, ¿verdad? de lo que tú ya nos has dicho, de que en Puerto Rico, ¿verdad? Los servicios profesionales están como popularizados y todo el mundo los usa. ¿Qué otro error común dentro de recursos humanos pueden cometer las empresas actualmente y que debe ser un big no? Mira, toda empresa que tenga un empleado o más necesita 6 políticas mandatorias. Bajo ley, Tomen nota. Sí, bajo ley, todo el mundo te dice que necesitas un manual de empleado. Es bueno. Tener reglas políticas y procedimientos yo siempre lo recomiendo porque te da estructura. Y María Fernanda, algo que yo he visto en mi transición, ¿verdad? Porque yo primero trabajé en Corporate America, que todo es bien estructurado, y luego de eso me doy la transición a los emprendedores. Es que el dolor de cabeza de los emprendedores es que no tienen estructura. Entonces todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana. Y cuando usted dice, no, es que eso no es así, pero ¿dónde está? Pero es que fulano lo hace así, pero es que tú la tienes conmigo. Pero entonces si tú vienes, y ese yo creo que es uno de los baluartes de Atria, sentarse, ¿cuál es tu situación? Pues vamos a hacer un SOP, un Standing Operating Procedure. Ay, esa palabra me gusta porque yo estudié ingeniería industrial y es una de las cosas que nos enseñan. Totalmente. En nuestro caso, tal vez para ensamblaje, para otras cosas, pero también se puede llevar a servicio al cliente, cómo contestar un teléfono, cómo, ¿verdad? Políticas de asistencia y puntualidad, todo. ¿Y qué pasa? Una de las cosas que yo he visto con los emprendedores es que cuando quieren disciplinar a alguien, el primer mecanismo de defensa del empleado la tienes conmigo. Pues no, cuando usted tiene una estructura y usted se la da al empleado, usted le dice, mira, tú tienes que hacer las cosas así. Tú no las hiciste de esta manera, tú mismo te estás poniendo en esta situación. Y entonces tú tienes que ser responsable de tus actos. Me tengo que sentar contigo, tengo que hablar contigo, te tengo que escribir. Y muchas veces el proceso de disciplina progresiva la gente lo ve como punitivo. No, lo que pasa es que estamos en el trabajo, yo te tengo que sentar, tengo que decirte que no hiciste bien, cómo lo tienes que hacer. Y yo he visto cómo las dos cosas pueden suceder. Cómo las personas se ponen a la defensiva, se van, siguen haciendo lo que le da la gana. Y si la persona sigue haciendo lo que le da la gana, usted no va a despedir a nadie, esa persona se está despidiendo ella misma porque no está siguiendo las políticas y procedimientos. Sin embargo, hay personas que dicen, ¿saben qué? Yo lo voy a arreglar, yo lo voy a hacer diferente. Y entonces toman el ritmo y el rumbo que ese empresario quiere, porque muchas veces los empresarios no quieren tener conversaciones difíciles. Y si usted no tiene conversaciones difíciles con personas que están haciendo algo mal, usted está dejando que esa persona le corra el negocio. 100%. Y ahí es donde yo creo que el manejo de conflicto es una de las mayores oportunidades del empresario. ¿Cómo se puede entonces dividir ese tema de emocional profesional? No quiero ser micromanager, pero tampoco puedo permitir que se haga lo que sea como le dé la gana, como bien menciona. ¿Cómo entonces tú recomiendas como experta en recursos humanos que se manejen esas cosas? Mira, yo creo que tener una descripción de tareas es bien importante. Siempre hay un pequeño, ¿verdad? Un pequeño punto que otras tareas relacionadas al puesto pueden ser asignadas porque esto es dinámico, ¿verdad? El trabajo siempre hay diferentes, pero primero dejarle saber puntualmente a la persona lo que tiene que hacer. Si no sabe hacerlo, adiestrarlo. Muchas veces los empresarios tienen tanto en la cabeza que no se sientan a explicarle a la gente lo que quieren y asumen que por el resumen saben, pero quizás no lo está haciendo de esa manera. Y luego que usted ya le ha explicado a la persona lo que quiere, cuáles son las expectativas de un plan de trabajo y que la persona corra y semanalmente un one-on-one. ¿Qué hicimos? ¿Cómo están los números? ¿Qué hay? ¿Qué no hay? Si esa persona está alcanzando los KPIs, ¿verdad? Los objetivos constantemente, pues continúa. Y si no, pues mira, vamos a hacer esto diferente. Y entonces, porque algunas veces no nos queremos comunicar. O sea, que creemos que el chip que tiene el empresario te lo puedo poner a ti para que tú hagas lo mismo que yo quiero, pero si no hay seguimiento, no vamos a ver una mejoría. No, y ciertamente como empresarios, ¿verdad? Como dueños de negocio, que yo considero que nosotros como pequeños comerciantes, ¿verdad? Pequeños negocios, todavía nuestros negocios dependen casi el 100% de nosotros. Por más que uno pueda tener equipo, todavía el negocio está en un nivel en el que depende de uno. Y no hay forma de que uno pueda pasar
el deseo, si no hay comunicación, pasar las expectativas, porque sin duda alguna, cuando tú estás dentro del negocio, tú tienes más control y en el sentido de que puedes opinar más, puedes no opinar, sino lo comparo con que cuando, por ejemplo, es un gerente, pues tú como dueño tienes un gerente, tienes que dejar que el gerente también tome esas cuestiones de liderazgo. Totalmente. Pero cuando uno es emprendedor, no necesariamente está esa posición de gerente. Así que para uno lograr el objetivo, definitivamente hay que comunicarse. Hay que comunicarse. Mari, Atria, háblanos de Atria, cómo nace Atria, qué servicio ofrece Atria, háblanos un poquito. Pues mira, Atria nace ante la necesidad que, como te comenté anteriormente, vengo de Corporate America. Luego de ese sabático decido regresar a Puerto Rico y me doy cuenta que a las empresas puertorriqueñas le hace falta mucha estructura. Y vi esa oportunidad y decidí lanzarme. Eso fue ¿verdad? Lanzarme ahí al vacío también, porque yo no vengo de familias de empresarios ni nada por el estilo. Y entonces el servicio que le damos a las compañías más grandes, funcionamos como Project Manager, porque las compañías que tienen 500 empleados o más tienen su departamento de recursos humanos, pero el día a día los consume. Entonces, cuando quieren hacer un proyecto en particular de recursos humanos, no tienen a alguien que sea solamente dirigido a eso. Para ese proyecto. Y en eso he apoyado, ¿verdad?, empresas más grandes puntualmente a ese proyecto, pero por otro lado tengo otras compañías que tienen 50, 100 empleados que son grandes. Ellos se creen que no son grandes, pero son grandes y no tienen una persona designada de recursos humanos, o tienen alguien de recursos humanos que es más administrativo, sí, ¿verdad? Como nómina, reclutamiento, pero cuando vienen las situaciones, ¿verdad?, complejas, pues no tienen a un director de recursos humanos. Entonces ahí entra Atria como un aliado, no tan solo con mi apoyo, sino la firma de nosotros también tenemos el apoyo del licenciado Quintana La Torre, que cuando es algo legal, él nos apoya y es uno de los mejores abogados laborales en Puerto Rico. Tú has estado ahí también en llamadas con él. También. Siempre está disponible cuando el cliente lo necesita, y yo creo que esa dupla que se le da al cliente de tener a alguien en la oficina ayudándolo con los procesos y luego pasándolo por el sedazo del licenciado cuando sea necesario, pues es el valor añadido que nosotros le damos a la compañía. Y otro valor añadido es que esto es por hora, esto es ante tu necesidad. Tú no tienes que tener a alguien contratado con esta, ¿verdad?, con esta expertise, que contratar a una persona que tenga esa expertise con otro abogado puede costar muchísimo full time. Pero entonces ahí es donde nosotros damos los servicios, ¿verdad?, que son por hora, y nos ajustamos a las necesidades del negocio. Me encanta, así que cualquier emprendedor puede contratar a Atria, ya sea pequeño, un empleado, dos, sí, 50 y 500. Totalmente, y muchas veces a lo que hacemos es que damos mentoría y consultas para negocios como el tuyo. Ahora mismo tú no estás en una posición que tú necesites mis servicios a tiempo completo, pero tú necesitaste los servicios para poder comenzar, para poder decirte, necesitas hacer esto, necesitas hacer esto, necesitas hacer esto. Y fuera de cámara me estabas hablando de todo lo que estás haciendo, de cómo has crecido, y para mí esa es como que la mayor satisfacción del mundo, que de esa conversación te dio un pie forzado para entonces tú hacer las cosas bien. Y eso es lo más que a mí me llena. Así que estamos para apoyar a todo tipo de negocio, básicamente. Me encanta. ¿Cómo pueden conseguir las redes sociales a Atria, Mariceli? Mis redes sociales son mar.maru con 2 U. En Instagram estamos como AtriaPR o Atria. Yo no me sigo mucho, así que... entonces, pueden comunicarse con nosotros vía info@atria.com. Nos envían un mensaje y ahí podemos coordinar una llamada para entonces coordinar una consulta para quien lo necesite. Perfecto. Antes de cerrar, detrás de cámara estuvimos hablando que te has topado con muchas jóvenes o jóvenes empresarios entre los 20 y 30 años que se sienten como atrasados, se sienten estancados. Desde tu experiencia y de todo lo que has vivido en diferentes facetas de tu vida, ¿qué les dirías? Que tienen tiempo, que están empezando, que se den los cantazos que se tengan que dar. Yo abiertamente digo que tengo 41 años, yo dejé mi trabajo a los 32 y estaba asustada porque creía que a los 32 años tenía que tener la vida, tú sabes, resuelta. Y te digo que los 40 ha sido fascinante,
porque he aprendido de todo lo que me ha pasado, he aprendido a valorar las cosas que de verdad importan. Y yo honestamente, cuando tenía 20 años, yo miraba a la gente de 40 años y decía, Dios mío, está viejo, está vieja. No, estamos empezando. O sea, yo creo que a los 40 tú llegas a un nivel de saber lo que quieres, de que vas a seguir luchando por tus cosas como todo el mundo en la vida. Pero si yo viera para atrás a la Mari de 20, de 30 años, le dijera, pues las cosas con calma. Tú sigue aprendiendo, no te quites. Aquí la clave es no quitarse, es consistencia. Va a llorar mucho, las cosas no van a salir como usted quiere, pero eso es la vida. Y hay que aceptar lo que te trae y decir, ¿qué esto me está enseñando? ¿Cómo esto me va a hacer mejor persona? Porque quedarnos a llorar en una esquina no vamos a hacer absolutamente. Llorar se vale. Yo he llorado un montón, pero me secó las lágrimas y digo, Mari, y seguimos. Hay que continuar. Me encanta. Yo creo que no hay mejor consejo que ese que nos acabas de dar. Mari, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí y por compartir tanto valor para todas esas personas que nos están viendo. Y a ti que nos escuchas, quiero darte las gracias por acompañarnos en este episodio de Desde el Lunch. No olvides suscribirte a nuestro canal y nos vemos el próximo jueves.